Hoy vamos a estar hablando acerca del mejor padre del mundo. ¿Será que puedo repetir eso conmigo? Diga conmigo eso a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Yo tengo el mejor padre del mundo. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy fascinante, que realmente Dios me habló mucho cuando estaba haciendo este mensaje acerca de cómo ser el mejor padre del mundo. Y definitivamente Dios nos habla mucho a través de su palabra acerca de la paternidad. Y quiero compartirle con usted lo que dice en Hebreos, ¿sí? Dice la Biblia, versos del 19 al 22. Así que, hermanos, ayúdenme por favor. Teniendo libertad para entrar en el lugar donde, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, ¿cómo? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones y mala conciencia, y lavados los cuerpos. Amén. Quiero ¿cómo es que la palabra nos enseña que usted y yo tenemos el mejor padre del mundo? Me encanta cuando Jesús viene a la tierra, para hacer un poquito de contexto, cuando Dios envía a su Hijo en forma de hombre, por medio del milagro de la concepción, por medio del Espíritu Santo a María, recuerda la historia. Jesús camina en esta tierra en santidad. Y alguien puede pensar que el único propósito de Jesús en esta tierra fue el perdonar los pecados. Pero Jesús vino a esta tierra mucho más que eso. Vino a acercar a la humanidad de un Dios que en el Antiguo Testamento era muy lejano, muy lejano. Y cuando Jesús llega a la tierra, uno de sus propósitos fue revelar y acercar a la humanidad a nuestro Dios Padre. Ese es un propósito que Jesús lo cumplió a carta cabal. Y aquí estamos leyendo en Hebreos que el velo se rompió. ¿Qué significaba eso? Mire, en el Antiguo Testamento era un templo como este, muy grande, muy grande. Y no todos podían acceder directamente a Dios como ahora usted y yo podemos hacerlo por medio de una alabanza, por medio de una palabra, por medio de una oración. No, era muy difícil, era muy complicado porque había un velo en la mitad del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. En este lugar santísimo, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año a orar por la expiación de los pecados del pueblo. Una sola vez. Nadie tenía la libertad de alzar sus manos y orar a Dios. No. Había que hacer un sacrificio por medio de cualquier de un animal para poder que Dios pueda escuchar a ese hombre, al sumo sacerdote. Era el único que podía entrar. Y llega Jesús. Y cuando Jesús es crucificado, cuando Jesús muere, dice la Biblia, cuando Jesús expiró, que hubo como un terremoto, dice la Biblia. Y el velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rompió. Se rasgó el velo, dice la Biblia. Y nos enseña que se rasgó, ¿de dónde? De arriba hacia abajo. Se rasgó. Y eso significa, por medio de la sangre de Cristo. Me encanta cómo dice el verso. Si lo podemos leer ahora sí con entendimiento, el verso 20. El verso 20. Mire lo que dice la palabra. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Cómo dice? Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. 22. El 22 me encanta. ¿Cómo dice? Ayúdeme. Acerquémonos con un corazón. El único requisito ahora, hoy, para acercarnos a Dios, dice la palabra que es que debemos de acercarnos con un corazón ¿cómo? Ya no hay que hacer sacrificios, ya no hay que esperar que alguien haga eso por nosotros. No. Ahora dígale al que está a tu lado, tú tienes libre acceso. Dígale, tú tienes libre acceso. Estamos a una oración, estamos a una sola oración de hablar con nuestro Padre. ¿No le parece maravilloso? Pero eso no era posible antes. Antes había que hacer muchísimas cosas para acceder y Jesús vino y cambió la historia. ¿Sabe algo? En el Antiguo Testamento se lo conoce a Dios de diversas maneras conforme a su carácter.
algunos nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Quiero que me preste atención estos minutos. Se lo llamaba Adonai, el Señor. Se lo llamaba Shaddai, el Dios Todopoderoso. Se lo llamaba Roy, que significa el que todo lo ve. Nisi, que llama mi estandarte. Rafa, el Dios sanador. Jireh, el Dios proveedor. Emanuel, Dios con nosotros. Mire, si usted lee detenidamente el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta de que el pueblo veía a Dios como alguien muy lejano. Ellos lo veían como proveedor, ellos lo veían como el Dios que peleaba por ellos, ellos lo veían como una columna de nube, ellos lo veían como alguien muy lejano, poderoso, pero muy lejano. Llegó Jesús y dijo, ese Dios que está muy lejano, ahora puede ser un Dios muy cercano. Dios llega en el Nuevo Testamento y nos revela el corazón de Dios, pero ahora nos lo revela como un padre. Diga conmigo, como un padre. Nos revela el corazón de Dios Jesús como un padre, tanto así que en el Nuevo Testamento la palabra padre se menciona alrededor de 495 veces. Asegurándonos, hey, yo no solo quiero que vean a Dios como el proveedor, yo no solo quiero que vean a Dios como el sanador, yo quiero que ahora vean a Dios como un padre. Y sabe que esto me enseña a mí que muchos no lo conocemos como padre. Muchos lo conocemos como el Dios que queremos que nos provea. Muchos queremos al Dios que nos puede sanar, al Dios que nos puede libertar, pero no conocemos a Dios como un Dios Padre. Y sabe que pasa algo muy importante aquí, porque cuando nosotros solo lo conocemos desde esa manera, cuando Dios no cumple lo que nosotros le pedimos, nos alejamos de Él. ¿Sabe por qué? Porque nosotros oramos para que el Señor nos sane. ¿Cuántos oran por sanidad? ¿Qué pasa cuando el Señor no cumple la sanidad? Como no lo conocemos como un Dios Padre, solo lo conocemos como el Dios sanador. Y como no sana ese Dios sanador que me dijeron que sanaba, ¿sabes qué? Gracias, Señor. Señor, yo vine a la iglesia a orar porque no tenía un trabajo. Y solo lo conoces a Dios como un Dios proveedor. ¿Y qué pasa cuando no te dan el trabajo que quieres? ¿Qué pasa cuando oras y no te llaman de ese trabajo que tanto anhelas? De que tal vez tanto estudiaste, de que tal vez te preparaste y no te llaman. Como no conoces a Dios como Padre, pero solo como proveedor, te alejas. Entonces, de ahí la importancia, escuche familia, de entender de que usted y yo debemos de conocer a Dios no solo como el que hace algo, sino como aquel que es alguien. Diga conmigo, Él es alguien. Cada vez que Jesús hablaba, la gente se escandalizaba. Usted ha leído la Biblia. Cuando Jesús hablaba y Él decía que Él se decía mismo a los demás que Él era el Hijo de Dios, era escandalizante, porque la gente decía, los religiosos de la época, ¿cómo es posible que un hombre común y corriente se diga a sí mismo que es el Hijo de Dios? La gente no lo entendía, la gente decía que era un blasfemo, tenían miedo. Escuche esto, incluso cuando los escribas transcribían la Torá, tenían que lavarse todo el cuerpo antes de escribir el nombre de Dios. Tanto temor había que la gente lo veía tan lejano, un Dios tan lejano, pero ellos se escandalizaban. Los religiosos de la época tenían un concepto de Dios, escuche eso, lejano. Lo veían como un juez, que el que pecaba no era digno de una segunda oportunidad, era digno de morirse. ¿Usted recuerda la historia de la mujer adúltera? La gente estaba lista con una piedra porque se decía que el Dios lo había visto y que ese era un pecado que era imperdonable, tenía que morir. Tenían de esa manera a Dios como un juez duro. La religión en ese entonces que mató, que crucificó a Jesús, escuche esto, porque no fueron los que no conocían de Dios quienes crucificaron a Jesús, fueron los que los conocían, fueron los que decían saber la ley. Ellos fueron los que crucificaron a Jesús. Incluso Jesús me enseña, y si va conmigo a la palabra, el libro de Marcos, capítulo 14, verso 36. Quiero que entienda todo esto para meterme en el mensaje completo, pero quiero que lea lo que dice Marcos 14, 36. ¿Está conmigo? ¿Qué decía Jesús? Ayúdame. Decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero,
Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, recuerda la historia. Estaba sudando gotas de sangre, literalmente. Y él estaba orando a su Padre y le decía esta palabra. ¿Cómo le decía? Y le decía, ¿cómo le decía? Ayúdame a leer fuerte, 1, 2 y 3. ¿Cómo le decía? Fuerte. ¿Sabe algo? Esta palabra Abba, que la hemos escuchado mucho, la hemos cantado muchas veces. Esta palabra Abba significa papito lindo, papito. Significa, es una palabra tan tierna como aquel niño que corre hacia las piernas de su padre. Es algo muy tierno. ¿Y sabe algo? Eso odia a Satanás. Que lo conozcas como padre, que le llames padre. Porque sabes algo, todos los que somos hijos tenemos derecho. Diga conmigo derecho. Amén. Oiga, un familiar cercano a nosotros vive cerca de donde vive el ministro del Interior. Y tiene un hijito de unos 10, 11 años. Y el niño no puede jugar tranquilo, porque alrededor de él hay 10 policías con un fusil en la mano viendo que el niño esté jugando. ¿Por qué razón? Porque ¿quién es su papá? El ministro del Interior. Al niño no le va a pasar nada porque está muy bien protegido. Amén. ¿Está conmigo? ¿Está ahí? ¿Sabe que algo similar pasa con los hijos de Dios? Amén. Su papá no es cualquier padre. Amén. Tenemos ese padre que nos guarda, que nos cuida, que está con nosotros en todo momento. Pero ¿sabe algo? Entonces la pregunta es, ¿por qué nos afanamos ante la incertidumbre de todos los días? ¿Por qué nos preocupamos de tantas cosas? ¿Por qué vivimos ansiosos por lograr, por tener? Porque a veces, ¿sabe qué? No hemos comprendido quién realmente es nuestro Padre. Hemos conocido, muchos hemos escuchado de un Dios. Muchos hemos escuchado que Dios hace milagros, que Dios provee, pero no lo conocemos profundamente a Él. Él no quiere que conozcas lo que Él hace. Él quiere que tú lo conozcas a Él por lo que Él es. Diga conmigo, por lo que Él es. ¿Sabe? La revelación de Dios como Padre abarca todo lo demás. Porque un Padre es el que provee. Amén. Es la fuente, es el que sustenta, es el que protege, es el que ama. Por eso es que el que sana con palabras, por eso es que cuando te es revelado como Padre, nada te hará falta. Dile que está a tu lado, nada te hará falta. Cuando alguien tiene un hijo es una responsabilidad, amén. Fuerte responsabilidad. ¿Dónde están los que somos padres? Alcen la mano. Usted no se imagina que Dios tiene una gran responsabilidad con usted. Mira lo que dice la Biblia, Mateo 7:11. Me gusta mucho ese verso, Mateo 7:11, dice de la siguiente manera, si lo puedes poner por favor. Mateo 7:11. Pues si vosotros, escucha, hablándole a los padres, pues si vosotros siendo como sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más, escucha esto, vuestro Padre que está en los cielos dará malas cosas? Castigo. No, ¿qué dará? ¿A quiénes? ¿A quiénes? No, es que si el hijo es bueno le van a dar cosas buenas. Es que si el hijo es malo ya no le va a dar. Yo no sé si usted es un padre así. ¿O sí? Pero dice mi Biblia que si ustedes siendo malos, el Señor nos dice, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que le pidan. Mire lo que dice Mateo 6, más atrasito, 6, 7, 9. Mateo 6, 7, 9 es muy claro. 6, 7, 9. Y orando, escúcheme por favor esto. Y orando, mire lo que dice. No uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan, ¿cómo? Que por su palabrería serán oídos. Siente. No os hagáis pues semejante a ellos, porque ¿quién? Vuestro sabe de qué cosas tenéis necesidad antes. Wow, ¿no le parece maravilloso eso? Amén. ¿No le parece maravilloso que antes que usted abra la boca delante de Dios, el Señor ya sabe lo que usted necesita? Eso es maravilloso saberlo. No sé, pastor, ¿para qué oro? Si el Señor ya sabe por lo que
por lo que necesito. Alguien dice, pastor, estoy bien, no oro. No. Dios nos deja la oración porque el Señor quiere que dependas de Él. ¿Sabes qué? Para que tu fe crezca. Puedes leer del Padre. Puedes saber que tienes un Padre, pero no puedes haberlo experimentado. Puedes haber escuchado de Él, pero no puedes haberlo sentido. Y ahí es el punto, hermano, cuando la gente vive afanada por el mañana. No has entendido que tienes un Padre que lo sabe todo, todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas, antes que se lo pidas. Porque tú eres un hijo. Diga conmigo, yo soy hijo. Yo soy hijo. Y porque eres un hijo tienes derecho. Tienes un derecho. El Señor nos adoptó, nos rescató, nos redimió. Nos dio derecho y somos llamados sus hijos. Los que le hemos abierto nuestro corazón a Él. Los que tratamos de caminar y caminamos en santidad. El Señor va a cuidar de ti. No te afanes. Dile al que está a tu lado, no te afanes. No te preocupes. Él lo sabe todo. Dile esto, Él lo sabe todo. Porque, mire, escuche esto. En lo natural, cuando alguien es pequeño, cuando usted era pequeño, usted vivía muy cerca de su padre. ¿Usted se acuerda de eso? El papá le enseñaba a caminar y lo cargaba ahí, o la mamá lo cargaba ahí caminando, iba atrás de usted cuando daba 2 pasitos. No se acuerda de eso, pues, obviamente. Pero ahora que usted tiene sus hijos, usted se da cuenta que si usted hizo con eso, su papá también y su mamá hizo eso con usted. Pero a medida que usted fue creciendo, ya usted comenzó a ser independiente de su papá. No sé si se acuerda de eso. Que ya ahora sí, usted ya ve a los niños desde los pequeños. Ya empiezan a caminar, 1 año y medio, 2 años, no quieren que nadie los coja, ¿cierto? Y andan por ahí, se tropiezan, se caen, pero ellos quieren solos. Y no saben el peligro. Pero aún así dependen de su padre. Vamos creciendo, 7, 8, 9, 10 años de edad, 12 años de edad, ya no empiezan a hablar con el papá. Ya la comunicación se vuelve un poco intermitente. Ya creces, tienes 17, 18, 19 años, te independizas. Ya tu papá no te compra los zapatos, ya tu papá no te viste, ya tu papá no te paga la universidad, ya eres independiente, sales de la casa. Y usted se ha dado cuenta que en lo natural, mientras más crecemos, más nos alejamos de nuestro Padre, de la dependencia. Porque emocionalmente tal vez estamos unidos, porque lo amamos, lo respetamos, pero dependientes de Él en lo natural. Escucha esto, mientras más creces, eres más independiente de Él. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque ya tal vez usted no creo que a los 40 años le siga pidiendo un par de zapatos a su papá. ¿O sí? Amén, dicen por allá. No, tenga cuidado. Mientras más grandes, más nos alejamos del papá. Pero en lo espiritual, sabe que tiene que ser totalmente al revés. Porque cuando lo conocemos a Dios, tal vez no somos muy dependientes de Él. Porque no conocemos, porque estamos dándole los primeros pasos. Pero en la medida que vamos creciendo, a veces nosotros sustituimos lo natural por lo espiritual y creemos que somos independientes. Ya no oramos como orábamos antes. Ya no buscamos como buscábamos antes. Ya no leemos la palabra como leíamos antes. Ya no ayunamos como antes. Ya no vigilamos como antes. Porque creemos que ya somos cristianos maduros. Ay, a mí ya no me hace falta eso. Eso es para el nuevo, pastor. No. Mientras más creces, más dependiente y apegado a tu Padre debes de estar. Amén. Mientras yo más crezco, mientras más hago, mientras más camino, no debo ser como en lo natural, sino que tiene que ser en lo espiritual. Más cercano debo de estar de mi Padre, más apegado debo de estar de mi Padre, más agradecido. Él no es un Dios lejano. Él sabe todo de ti. ¿Sabías eso? Dice la Biblia que hasta sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza, si aún los tienes, claro. Bueno, los que tenías ya. Él lo sabe todo. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Qué hermoso es eso. ¿Sabe algo? ¿Por qué a la gente le cuesta aceptar a Dios como Padre?
quiero ir. ¿Por qué a la gente le cuesta aceptar a Dios como Padre? Porque esto no es muy sencillo de hacerlo. Mira, tú puedes tener muchos años conociendo a Dios y no puedes haberlo aceptado como tu Dios Padre. Como esa paternidad, tal vez lo ves como proveedor, tal vez lo ves como sanador, tal vez lo ves como una solución, pero no lo conoces aún como papá real, como con la paternidad que te da tu papá terrenal. ¿Por qué a la gente le cuesta aceptar a Dios como Padre? Número uno, escucha esto es muy fuerte, porque tuvieron un mal ejemplo en la casa. Repito la pregunta, ¿por qué a la gente le cuesta aceptar a Dios como Padre? Número uno, porque tuvieron un mal ejemplo en casa. Porque tal vez la gente relaciona, pastor, si mi papá terrenal tal vez era un alcohólico, es más, ni siquiera lo conociste. Déjame decirte algo, eso te va a impedir de ver a Dios como tu Padre. Porque los seres humanos lo asemejamos, decimos es que mi padre es igual. No tiene nada que ver, ¿sabes algo? Tal vez tu papá terrenal no te cuidó, pero sí tienes un Dios que te cuida. Amén. Tal vez tienes un padre terrenal que te abandonó, que no lo conoces, pues tienes un Dios que dice mi Biblia que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tal vez tienes un padre que dices, pastor, es que yo pensé que mi papá iba a estar conmigo en los momentos de soledad. No estuvo. Pues tienes un Dios que dijo que caminaría contigo aún en medio de los procesos. Aún en medio de la dificultad, tienes un Dios Padre que está contigo. Dile que está a tu lado. Tienes un Dios Padre que está contigo. Ayúdame a predicar. Tienes un Dios Padre que está contigo. No permitas, hermano, no permitas que tal vez el mal ejemplo que tuviste en casa con tu Padre terrenal te evite ver a Dios Padre como ese Padre celestial que el Señor quiere que lo conozcas. Porque tal vez tuviste una niñez difícil. Tal vez el día de hoy no tienes ni siquiera a quién celebrar, porque tal vez vives peleado con Él. Tal vez el día de hoy ni siquiera has llamado y has alzado el teléfono porque te cuesta, porque hay orgullo todavía en tu corazón. Y no puedes perdonar y no puedes ni siquiera arreglar las cosas. El día de hoy que es el Día del Padre. Tal vez tienes que ir a visitarlo y te quieres morder la lengua por decirle lo que tienes que decirle. Porque así somos los seres humanos. Porque a veces somos muy ingratos. Pero ¿sabe algo? Mi Biblia solo nos llama a honrar. Diga conmigo a honrar. Fuerte, a honrar. A honrar. Hónralo. Mira, no vas a tener, y esto con mucho corazón te lo digo, no vas a tener una buena relación con tu Padre Celestial si no tienes una buena relación con tu Padre terrenal. No me digas a mí que amas tanto a Dios, a tu Padre Celestial. Escucha esto, que no lo ves, dice la Biblia. Y puedas estar peleado con tu Padre terrenal que sí lo ves. ¿Sabe que? Y es a veces por cosas absurdas que tal vez no hablamos. Porque tal vez no hacemos nada por arreglar el problema, tal vez no hacemos nada. Y por eso es que a la gente le cuesta aceptar a Dios como Padre. Porque tiene problemas en su paternidad terrenal. Número 2, ¿por qué a la gente le cuesta aceptar a Dios como Padre? Por una mala enseñanza. Porque venimos de diferentes tipos de doctrinas. Y esto quiero ahondar un poco en esto, porque realmente a la gente no le cuesta aceptar a Dios como Padre por la mala enseñanza. Hay gente que tiene a Dios con un látigo en la mano. ¿Escuchaba eso? Pastor, si yo el día de hoy tuve un mal pensamiento, yo tengo que cuidarme porque si paso la alborota me puede pasar encima. Pastor, yo vengo teniendo un mal pensamiento y tal vez yo... ¿Sabes qué? Porque la religión te enseñó eso. Porque la religión te dijo que si te portabas mal, el fuego consumidor de Dios iba a ir sobre ti. Pero se olvidaron de la primera parte, que también es amor. Amén. Que así como Dios es fuego consumidor, la primera parte dice que Dios es, ¿qué cosa? Amor. Pero la religión te dijo que tiene un látigo y comienzas a seguirle a Dios, ¿sabes qué? Más que por amor, por miedo. Y hay mucha gente que sigue a Dios por miedo. Hay mucha gente que está aquí por miedo. Pastor, si no voy a la iglesia el domingo, el lunes, algo malo va a pasar conmigo en el trabajo. Y la gente no ha entendido absolutamente nada. Absolutamente nada. Y quiero que entiendas esto en tu corazón, que esto es lo que te enseña la religión y por lo cual mucha gente no quiere acercarse a Dios. Y la primera idea es,
Es que yo no le quiero fallar a Dios, pastor. Es que yo aún no estoy listo. Es que, ¿sabe esta frase? Es que con las cosas de Dios no se juega, pastor. Tal vez usted dijo eso alguna vez. ¿Sabes por qué? Porque solo la religión te enseñó que Dios estaba con un látigo atrás de ti. ¿Recuerdas eso? Por eso hoy en día usted ve en marzo en la procesión, cuadras caminan de rodillas, latillándose ellos mismos la espalda. ¿Usted se los ha visto? Pensando que así sus pecados van a ser perdonados, de que van a estar bien delante de Dios. Eso es una farsa, déjame decirte eso. Eso es una farsa, sí, que de nada sirve que vayas caminando arrodillado tantas cuadras si sigues siendo el mismo que no perdona y el mismo orgulloso. De nada sirve. Amén. De nada sirve, de nada nos sirve. Entonces, por una mala enseñanza, a la gente también le cuesta aceptar a Dios como padre, porque le enseñaron mal, porque lo adoctrinaron mal, porque le enseñaron que es un Dios castigador y lo sigue ahora por miedo más que por amor, y esto es lo que nos enseña la religión. Ahora, hay dos necesidades fundamentales en el ser humano, dos necesidades que todos los seres humanos tenemos. Número uno es ser amado. Diga conmigo, ser amado. Ser amado. Número dos, ser aceptado. Diga conmigo, ser aceptado. Dos necesidades fundamentales en el ser humano. Todos. Y nadie puede decir, pastor, yo no quiero ser amado, yo no quiero ser aceptado. No. El ser humano se mete en bandas para ser amado y para ser aceptado. La gente se mete en vicio con otro poco de borrachitos. ¿Para qué? Para ser aceptados en el grupo. La gente se mete en lugares donde no deben de estar, con drogas, mujeres, dinero, para sentirse y querer suplir estas dos necesidades, que es el ser amado y el ser aceptado, pero siguen vacíos. El hijo pródigo se fue de su casa con esas dos necesidades, el ser amado y el ser aceptado. El hijo pródigo se fue buscando amor con mujeres, y la Biblia dice que despilfarró su dinero con mujeres. Se fue buscando aceptación con sus amigos, despilfarró su dinero con sus amigos. El ser humano busca en cualquier manera suplir estas necesidades, el sentirse amado y el sentirse aceptado. Y sabe algo, la mayoría de los problemas de nuestra sociedad, como el suicidio, escuche esto, la rebeldía, la delincuencia, problemas mentales, vienen por problemas de paternidad. Diga conmigo, paternidad. De paternidad. Y no estoy hablando paternidad solamente en el ámbito terrenal, sino que te estoy hablando de paternidad en el ámbito espiritual. No puedes decir que amas a tu Padre celestial si no has arreglado las cosas con tu Padre terrenal. Dios te bendiga si tienes a tu Padre aquí el día de hoy y lo puedes honrar. Pero nada te exime de poder levantar el teléfono al final del servicio y llamar a tu padre donde esté, donde se encuentre. Oiga, no sé si a usted le llena el corazón las palabras de sus hijos, pero yo creo que a los que somos padres, si hay algo que nos pega y nos toca, son las palabras de nuestros hijos. Amén. ¿Y cuántos hijos sabemos aquí? Familia, ¿cuántos hijos sabemos aquí? Ya le expresaste a tu padre, si lo tienes con vida, lo mucho que lo amas. Mire, más que un desayuno, y gloria a Dios por el desayuno, pero tal vez esas cosas que llenan nuestros vacíos, pero si hay algo que realmente llena nuestro corazón, son las palabras de nuestros hijos. Amén. Son las palabras de nuestra familia, de nuestra esposa tal vez. Hoy que tienes la oportunidad de estar cerca y que tienes la oportunidad de estar con tu Padre terrenal, ámalo, valóralo, cuídalo, que sabes algo, Dios estará viendo cada vez que siembras en tu Padre. Porque si hay algo que la Biblia nos enseña es que lo que sembramos, ¿qué cosa? Escucha eso, y en la medida que tú honras a tus padres,
tus hijos te honrarán a ti, en la medida que lo hagas. No esperes sembrar limones y cosechar dulces mandarinas. No. Si siembras limones, vas a tener limones muy amargos. Tú vas a sembrar, tú vas a cosechar en la medida que siembres. Tú vas a recibir la honra de tus hijos en la medida que tus hijos te ven honrar a tus padres, y especialmente a papá, que a veces ni bola le paramos, ¿cierto? A veces decimos, es un día cualquiera. No. Que el día de hoy sea un día especial, amén. Amén. Que el día de hoy sea un día diferente, que el día de hoy puedas entender de que tal vez ese papá no dice nada. Porque a veces los hombres, los padres, solemos ser muy callados, ¿cierto? Y tal vez peleamos esas luchas internas ahí solos, con deudas, con trabajo. Y decimos, Dios mío, qué difícil es. Pero nadie sabe las luchas internas que hay en la cabeza de un hombre, de un jefe de hogar. El pagar deudas mañana, el tener que suplir las necesidades de una familia. ¿Sabes algo? No es fácil. No es sencillo. Y a veces pensamos que es una obligación, y sí es una obligación, pero debemos de también agradecer por lo que ellos hacen, amén. Agradecer por el esfuerzo, por el trabajo. Mamá, que tal vez tu padre se fue, tu esposo se fue, el padre de tus hijos se fue, y has sido padre y madre para tus hijos. Déjame decirte algo, el cielo tiene una recompensa enorme para ti. Enorme, porque decidiste quedarte, porque decidiste batallar por tu familia. Espero que este mensaje haya sido de mucha edificación para tu vida y que Dios haya hablado a ella. No olvides que puedes compartir este mensaje a las personas que necesitan escuchar una palabra como esta. Dale like, comenta, comparte, y no olvides suscribirte a nuestro canal para que cuando subamos un video o transmitamos puedas unirte a ella. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video.